tal? Sean bienvenidos a este nuevo podcast de Frente al Experto. El día de hoy estamos muy contentos porque además estamos en el Congreso de Ver Imagen, que es el congreso que hace la Sociedad de Radiología en Veracruz, y por ello estamos muy contentos de tener a nuestros grandes maestros ya en vivo. La parte de la pandemia se está diluyendo, eso nos hace sentir muy cómodos, muy felices, y también de tener la oportunidad de tener a maestros que no habíamos visto hace mucho tiempo y que amamos profundamente. Como ustedes saben, estoy para servirles. Yo soy Angélica Telles y me acompaña mi compañero Rubén Juárez. ¿Qué tal a todos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un gusto que nos acompañen hoy, que estamos desde Veracruz, en este rinconcito de playa, de mar, y algo diferente. Nos sentimos como si fuera un programa de televisión donde graban con el mar de fondo y todo, pero esperemos que ustedes también disfruten este capítulo. La doctora Telles sabe muy bien y conoce muy bien a nuestra invitada el día de hoy. Sí, doctora. Definitivamente el día de hoy estamos de gala, honrados con la presencia de la doctora Elena Ortiz Solalinde, mejor conocida para todos nosotros como Elenita Ortiz Solalinde, Elenita Solalinde. Ella, ustedes, saben quién es, no necesita mucho preámbulo de presentación porque ella es una gran entusiasta de la ciencia, de la educación, sabe cosas, y lo que es más bonito en ella es que es una gran persona, una gran maestra y le gusta compartir. ¡Bravo! Y eso merece toda nuestra admiración y le damos la más grande bienvenida. La quiero, la adoro, la admiro, ¿qué les digo yo? Doctora, bienvenida y pues empecemos esta parte, como lo comentábamos, las cámaras. Es que toda la gente que los admira y que los siga académicamente, esto sea y que los conozcan más del lado humano. Y queremos aprovechar, y queremos empezar preguntándole por qué la medicina. Primero que nada, gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí. Quiero decir a todos ustedes que pues conozco a Angie desde que era una jovencita, ¿sí? Una persona muy entusiasta que transmite ese entusiasmo, y uno cuando está de profesor, ¿sí? Eso es lo que más anima. Creo que no es nada más ser profesor, sino el entusiasmo que también muestra las personas que están del otro lado. Bueno, primero que nada, un gusto saludarte después de un poquito de estar encerrados. Claro. Y ¿por qué estudiar medicina? Bueno, un poquito es de tradición en mi caso, ¿sí? Yo soy hija de un médico, y somos 4 hermanos, de los cuales 3 somos médicos. Entonces, tengo un hermano que es licenciado en Derecho, hizo doctorado y dice, no, yo también soy doctor. Pero en Derecho. Sí, pero dijo, yo no voy a hacer medicina. Curiosamente, mi papá ya no quería que yo hiciera medicina, como que ya dijo, ya son muchos médicos en la familia. Y ahora fue lo contrario. La influencia era decir, mi papá siempre notó que me gustaba la ciencia y él quería que estudiara química. Ok. Entonces, y que estudiara en Toluca, porque yo soy originaria de Toluca. Y él siempre quería que permaneciera en casa, soy la más chica. Y bueno, se dio la oportunidad de hacer el propedéutico en la Ciudad de México, porque para hacer medicina tenemos que hacer un propedéutico. Estaba yo en la preparatoria. Entonces, en las mañanas estaba en la preparatoria y en las tardes iba al propedéutico a la Ciudad de México, y la que me apoyó realmente fue mi mamá. O sea, vengo de una familia de mujeres revolucionarias. Curiosamente fue mi mamá la que me dijo, sí, tú te vas a México. En la época en que yo me fui a estudiar a México, no era muy común salir a Ciudad de México a estudiar viniendo de provincia. ¿Sí? Pero la que me impulsó fue mi mamá. Entonces ya tengo de antecedente, y yo insistí en hacer medicina. Y bueno, terminé el propedéutico y entré a la carrera. Creo que era un ambiente en donde cuando se es hija de un médico, la conversación versa muchísimo en la medicina. Y se desarrolla esa pasión, ¿no? Es la influencia de la conversación familiar, y la verdad me gustó, pero en el camino realmente
uno desconoce mucho cuando toma una decisión tan joven. Así Claro. es. Yo salí muy, muy joven de la preparatoria. En ese tiempo la preparatoria era de 2 años. Ok. Entonces el propedéutico lo hice de 16 años. Entré a la carrera de 17 años. Y sí quiero decir que creo que la vocación todavía no está muy bien establecida de lo que uno quiere para A la esa vida. edad, ¿no? A esa edad. Siento que es muy, muy corta la edad. Creo que es correcto que se tomen este tipo de decisiones más adelante. Pero bueno, finalmente, como les digo, en el camino me gustó y me gustó muchísimo. Qué Pero bueno. esa fue la Bueno, razón eso me queda más que claro. más doctora. importante de haber decidido estudiar medicina. Sí, no, y yo creo que fue la decisión absolutamente más acertada que ha tomado, entre otras de sus decisiones, mi doctora. Pues sí se adquiere, sí creo que la medicina es una vocación, no es una profesión, es una forma de vida. Es una forma de vida. Quien no entienda que la medicina y no se ponga el chip de que es una forma de vida, creo que va a sufrir. Eso es lo que quiero decir de la medicina. Y de no haber estudiado medicina, ¿qué otra carrera o qué interés o qué le hubiera gustado? Bueno, si estuve en la disyuntiva, debo de decir, de algo completamente diferente. Completamente. Sí. Cuéntenos qué. Bueno, eran 2 áreas en realidad. El área era economía. Ok. Todos mis exámenes vocacionales, absolutamente todos, me salieron de ingeniería. Así. O sea, mis calificaciones Era buena de la escuela para las matemáticas y todas estas cosas. para la física. Entonces, de hecho, no eran mis mejores las calificaciones en biología. O sea, yo despunté más en el área tecnológica. Entonces, creo que me sentó bien hacer haber hecho radiología porque, pues, vocacionalmente siempre me salieron, tal vez ciertas habilidades que uno va teniendo. Y la parte de anatomía, imagínense, me costaba trabajo. La materia que más me costó trabajo fue anatomía. Y es a lo que me dedico. Es correcto. ¿Quién iba a decir? O sea, así es la vida. Eso es cierto. ¿Qué tal? No, y bueno, efectivamente la radiología requiere mucho de la física y de la ingeniería, doctora. Pero es cuando que uno sí, está en la carrera, ni siquiera, doctora. Nadie piensa. Nosotros nos dicen que los médicos no queremos estudiar matemáticas y por eso nos vamos a medicina. Pero lo que no saben es que medicina está llena de matemáticas y está llena de física y está llena de química. Pero bueno, ahí que andamos, mi doctora. pues esa es la razón, pero yo soy una apasionada de la medicina. Eso es en definitiva. Algo muy importante que sí quiero decir es que yo en toda mi carrera no sabía la existencia del ultrasonido. No existía el ultrasonido. Es algo muy importante, porque a mí me tocó ver nacer el ultrasonido en México. Así es. O sea, ya tengo mis añitos y además salí muy joven. Entonces, yo cuando termino mi carrera, de hecho, yo hice AMUSEM, Así es, ella fue diplomada. pero no lo en- hice ya siendo médico. Ahora ya se exige ser médico. Claro. Pero en ese entonces, como fui de las primeras generaciones, me dieron oportunidad de hacerlo cuando yo estaba haciendo el servicio social. Porque mi servicio social lo hice en el antirrábico. Nadie quería hacer los fines de semana del antirrábico Ok. del sector salud. Yo me eché todos los sábados y domingos, días festivos, y entonces yo iba a AMUSEM entre semana. Toluca es muy cerquita Sí. de AMUSEM. Y bueno, esta fue la razón por la que hice AMUSEM antes de haber hecho radiología. Wow, esa parte sí no me la sabía. Y bueno, doctora. se portaron muy accesibles conmigo porque, bueno, presenté el examen nacional de residencia y bueno, ya me seguí con el área de radiología. Pero la razón es que pues hubo la oportunidad de hacer las dos cosas, se prestaron para hacerse y pues enos aquí. Pero ¿por qué ultrasonido antes de haber terminado la carrera? Pues ahí sí fue mi papá, debo ser honesto. Mi papá fue el que me dijo, vio en el periódico y me dijo, mire, esto es completamente nuevo. ¿Tú sabías del ultrasonido? Pues no. Y mi papá siempre le ha gustado Innovar. innovación. Y bueno, me dijo, vamos a ver qué pasa. Entonces me acompañó, fuimos a México y dije, sí, me gusta hacer ultrasonido. Es algo nuevo. Él sabía, yo creo que el hilo tecnológico Que venía, ¿no? que tenía atrás. Él es una persona que siempre estaba muy pendiente de las características de cada uno de sus hijos. Y bueno, pues me metí a ultrasonido y ¿qué cree? Me fascinó. Qué padre, doctora. De ahí jamás
Mi Dejó. pasión, sí. Yo hice radiología, pero nunca dejé. Nunca. Nunca. No, O sea, fue un amor al ultrasonido. Muy bien. Bueno, eso es algo que está conociendo la gente de su parte. En este caso, como algo más personal, ¿no? Y hablando de cosas personales, ¿qué música le gusta a la doctora? Uy, me gusta mucho toda la música. No puedo hablar de una música que esté casada. Mucho depende del estado emocional que me encuentre. ¿Pero tiene algún...? Sí, la algo? música clásica, siempre desde chica me gustó la música clásica, los clásicos me gustan. Yo de chica aprendí a tocar piano. Justo le iba a preguntar, Sí. ¿sabes? ¿Tocó algún instrumento? Pero poco. De chica, quiero decir, empecé, lo dejé, pero como a los 14 años lo retomé, pero ya por decisión personal. Y es un tiempo tarde para aprender, es como un lenguaje. Si uno, para leer notas, ya a veces es un poquito tarde. Y lo toqué, pero un poquito en forma no experimental, pero sí hice algunas composiciones de piano, etcétera. Tengo un hermano que sí toca muy bien el piano, creo que también ahí viene la influencia. Y me gusta la música clásica, pero en la universidad me gustó el rock. ¿Y qué rock o quién era su grupo favorito? Bueno, muy light. Empecé por cosas muy ligeras. Ajá. Y bueno, pero nunca he sido una apasionada de algún autor. No me gustan ciertas piezas. ¿Pero qué grupos o qué canciones? Sí, bueno, empecé con algo muy sencillo que era Billy Joel, que es algo muy ligero, muy tranquilito, pero después ya me empezaron a gustar Génesis. Ok. Phil Collins, ¿no? Y Phil Collins, exactamente, y un poquito influenciado por la generación. Creo que la música, cuando estamos por ejemplo, en la preparatoria, vengo de provincia, gusta un tipo de música que es un poco más pop, y después en la carrera, en la universidad, me doy cuenta que en mi grupo de generación, pues nos gusta el rock. Y creo que es una forma de identificarnos, ¿no? Claro. Me gusta, pero también es una forma de compartir, porque en ese entonces eran los acetatos. Es correcto, sí. ¿Y Y quién se los prestaban. O sea, recuerden que eran caros. Claro. O sea, tener un acetato de rock extranjero, no había música local, era poca la música local de mi generación. Ya después vienen o sea, la música mexicana me encanta, pero es otro tipo, no es el tipo de música que escuchábamos en la universidad. Pues para tener un acetato hicimos un club. Ok, un club. ¿Qué quiere decir el club? Cada quien compraba un acetato y nos los prestábamos para grabar, pero había reglas. No se deberían de rayar. Claro, claro. Cómo limpiarlos. Y cuidar la aguja, que no se moviera. Exactamente, que tendrían que estar en ciertas condiciones, pero la verdad eso nos hacía que tuviéramos formas, y las reuniones eran para grabar los cassettes. Los cassettes, doctor. Famosos. Yo creo que ahorita ya en esas épocas ya. hay jóvenes que no saben ni qué es un cassette. No. Mis hijos no lo saben, ellos dicen que es eso, especialmente el más pequeñito. Sí, y bueno, ¿qué otro tipo de música? Pues en realidad toda. La música mexicana me gusta muchísimo, la música de trío. Pero mucho tiene que ver con el estado emocional que me encuentro, eso sí lo he notado. No soy apasionada de la música, eso sí decirlo. Hay gente que sí es apasionada. ¿Qué películas le gustan? ¿Qué películas me gustan? Híjole, la novela histórica. Sí. O sea, los peliculones, de las ¿Y cuál ha sido su series favorita? Por ejemplo, ¿cuál ha sido su favorita? Varias. Muchas. Me gustan mucho las series inglesas. Ok. Las de la BBC. Norte-Sur, una serie divina. Me gusta mucho ver la historia a través de las miniseries. Okay. Bueno, y ahora con toda esta tecnología, ¿no? Que se pueden ver en línea, pues también. Sí. Hay producciones maravillosas ahora, pero también las hubo en un inicio, todas las de Orgullo y Prejuicio, pero las originales de la BBC, ¿sí? Me gustan mucho ese tipo de novela hecha serie de televisión. Y bueno, otra de las cosas que nos gusta saber es, en los viajes que ha hecho, ¿de qué país se ha aprendido? ¿Cuál es el que más le ha gustado? Es que no puedo decir que me guste uno en especial. ¿No tiene uno favorito? Siempre, bueno, la verdad,
por fines prácticos, debo decir, que mis viajes han estado en relación a mi profesión. Sí. Y se viaja mucho. Sí, o sea, uno trata de optimizar los recursos, ¿no? O sea, la verdad es que viajar es caro. Entonces, pues quienes trabajamos, pues sabemos que pues, un poquito, si vamos de congreso, pues conocemos un poquito y bueno, aprendemos por un lado, ¿sí? Los mismos congresos hacen un pequeño viaje y yo lo que he acostumbrado es quedarme una semana en un solo lugar, no andar brincando. Porque quienes me conocen, soy platicón, tengo mal del habla, me gusta platicar con la gente. O sea, para mí viajar no es conocer el lugar. Conocer a la gente. Es conocer a la gente. A mí me gusta sentarme aquí, me tomo un cafecito y me gusta platicar con la gente. Conocer la cultura, conocer el día a día. Creo que es la mejor manera de... El otro punto es que yo doy pláticas, pero sí debo ser honesta, yo no cobro para mis pláticas. Entonces a mí me hacen favor de invitar y la gente es muy linda en México. O sea, quiero decirles que si algo me he llevado a estas pláticas es que me invitan a conocer los lugares que visito en México. Y me llevan, siempre les digo, ¿a dónde quieres ir? Pues al lugar que a ustedes les gusta asistir. O sea, yo quiero la vida común, la vida normal que se lleva. ¿Quién mejor conoce el lugar que los locales? Los locales. Entonces, eso me ha permitido conocer muchos lugares de México. Yo creo que cuando me dicen qué lugar, híjole, es muy difícil decir qué lugar, porque México, hablando de México, cada lugar es distinto. La riqueza que tenemos en paisajes, gente, comida. O sea, las veces que he estado en Mérida, bueno, me quedo maravillada. Me dijo, lo mejor Mérida. Acabo de ir a Veracruz. ¿Qué es lo mejor Veracruz? ¿Sí me explico? Sí, claro. ¿Y del extranjero? Del extranjero, yo hice una certificación de la Fetal Medicine Foundation. Esa es toda una historia. Estoy una suertuda. Sí. Eso sí quiero decir que a veces... Cuéntanos por qué soy una suertuda porque yo soy radiólogo, hice radiología. Y en mis embarazos, pues obviamente, me tocó la época post-terremoto, no el terremoto, pero después del terremoto. Y hubo muchísimo trabajo en el Hospital General de México, muchísimo, porque no se cayó. O sea, es una planta y se vino un trabajo excesivo de trabajo. Y eso lo conoce muy bien el doctor Calimayor. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchos gobiernos empiezan a donar equipos. O sea, no dan dinero, pero dan equipos. El Hospital General de México se nutrió de una cantidad enorme de equipos y de última generación. Quiero decir que el primer equipo de ultrasonido endovaginal de México llegó al Hospital General de México, era un Bruel Cajer, que quiere decir que era, o sea, ni se conoce, porque era tecnología de punta, era danés. Entonces, el primer equipo que llegó a México fue una donación. Ok, eso sí no me lo sabía. Y estábamos con Manuel Calimayor y ¿esto cómo se usa? O sea... Sí. O sea, es totalmente nuevo. ¿Qué tenemos de experiencia? ¿Quién nos va a enseñar? Claro. Tengo una fila de pacientes, porque recordar que tuvieron que tirar todo el Centro Médico Nacional. Así es. O sea, después del terremoto, todo. Tuvieron que construir Centro Médico Siglo XXI. Tuvieron que adaptar todo el hospital que recién de México. acaba de celebrar su aniversario. Y entonces nos llenamos solos de muchísimo trabajo en ultrasonido, con muchísimos equipos. Ese añito me sirvió de sobremanera para sobrevivirla. O sea, es que hay que decir que hay que sobrevivirla. Y bueno, básicamente, utilizamos el primer estudio endovaginal. Ahí es cuando yo decidí, cuando manejé. Él hizo mucho, obviamente, el urológico, el prostático, con ese mismo equipo y con ciertas adaptaciones. Bueno, se manejaban diferentes estudios y yo hacía el endovaginal de ginecobstetricia. Entonces, ahí es cuando vi el primer feto en un endovaginal. Se enamoró, doctora. Dije, esto es lo mío. O sea, dentro del ultrasonido quiero decir que yo hacía todo ultrasonido, pero dije, no, esto es lo mío. Y por eso fue que hizo un fellow, ¿se llama? Sí, más o menos. Sí, bueno, en realidad, ¿qué es lo que pasa con la Fetal Medicine Foundation? ¿Sí? Es una nueva técnica, ¿sí?, de tamizaje. Y bueno, básicamente la iniciamos los radiólogos, el tamizaje, lo dije en la plática,
porque las primeras publicaciones fueron en el Radiology. Así es. Y fueron en el segundo trimestre. Así es. Y fue el pliegue nucal. Así es. Estamos hablando de 1980 y tantos, o sea, entonces fue la doctora Beryl Benacerraf, Así es. Radióloga del Massachusetts General Hospital. Así es. Y bueno, yo salgo de la residencia, ya estándome en la ginecobstetricia, tengo mis embarazos, pero resulta que por X razones, un poquito más de radiación de lo debido, el caso es que mis embarazos fueron de alto riesgo. Raro, qué raro es eso. Como médicos estamos más expuestos. ¿Y cuántos hijos tiene? 2. Pero eso no quiere decir que tenga un problema. Riesgo no es igual a tener un problema. Eso es parte del tamizaje. Siempre tenemos los factores de riesgo, pero siempre se nos olvida que tenemos un mecanismo de regeneración celular. Y al final, ¿cuándo se va a expresar una enfermedad? Pues el equilibrio de 2. Así es. O sea, también tenemos un sistema de defensa maravilloso. Claro. El caso es, bueno, para no desviarme un poquito en esta charla, el caso es que con fines preventivos, y yo ya inmiscuida en la parte de fetal, que me gustaba muchísimo, y tenía todos los reportes del doctor Neiber, que es el primero en hacer, tanto la doctora Benacerrada como el doctor Neiber, son los que inician este movimiento prenatal de tamizaje. Obviamente ya avanzadito el embarazo, ¿no? Entonces yo llego como paciente. O sea, yo me involucro y empiezo a saber cómo funciona el tamizaje en calidad de paciente. Okay. Sí, entonces, pues yo estuve en el lugar, quiero decirles que se portaron de maravilla la doctora Benacerraf. Yo hablé por teléfono y al día siguiente ya me estaban dando la cita, claro, no era tanta urgencia, me recibieron, me trataron muy bien, afortunadamente todo salió bien, pero es una forma de que me di cuenta del método. Y me involucré, entonces yo empecé haciendo el tamizaje del segundo trimestre. Okay. O sea, yo me lo traje, esa técnica me la traje a Toluca y hablé con los ginecobstetras. Yo tengo una excelente relación y trabajamos en equipo. Obviamente, al mismo tiempo que estaban trabajando en Londres. ¿Y qué es lo que hacen en Londres? En Londres lo que era el pliegue nucal es translucencia nucal. Así es. Y sabemos que en el diagnóstico prenatal el tiempo de diagnóstico es muy importante. No es lo mismo hacer un diagnóstico temprano que ya en la semana 20-21, donde tenemos pocas posibilidades de hacer diagnóstico, porque el diagnóstico de imagen se tiene que confirmar vía celular. Bueno, sabiendo todo esto, pues obviamente dije, no, tengo que emigrar al primer semestre. O sea, esto fue bueno para un momento, pero hay que progresar. Esto va muy rápido. Y entonces yo hice la certificación, me fui a Miami, daban ahí los cursos en Miami, y tomé mi curso, pero era muy distinto a lo que se hace ahora. Muy distinto. Ha evolucionado mucho, doctora. A mí también me tocó esa parte y cuando yo les daba clases y decía, es que ustedes pueden ver la translucencia nucal desde la semana 9, volteaban y me decían, no, doctora, es desde las 11. Bueno, ya. También es historia aparte, pero bueno, perdón, fue Londres. Es correcto, Londres con el doctor Kipros Nicolaides. Qué envidia. No, es que ahí viene la historia de yo estuve directo trabajando con él. Lo cierto es que, porque sí es una anécdota un poco chistosa, porque en realidad yo estuve en Miami, pero había que hacer primero el curso, pasar un examen teórico, después había que enviar fotos, entonces no se podía uno certificar en ese momento, había que tomar fotos, al menos tres, examen práctico. Eso en el origen así era, presencialmente teníamos que hacer un examen práctico. Entonces fui una vez, en el segundo ya mandé mis fotos. Pero resulta, como radióloga, pues, y además por Toluca, todo el mundo mandaba en un sobre las fotos. Bueno, yo los mandé engargolar, le puse manojito. Además salían bonitas, las fotos iban perfectas, o sea, tienen que amplificadas, o sea, no nada más es para medir se tienen que ver bonitas, no sé, creo que es un mal de los que manejamos imágenes, las imágenes tienen que ver bonitas. Es un mal que también le forjaron en Amoseme de decirlo ya. Creo que sí viene, bueno, el chiste es que tenían que ver bonito, entonces les llamó la atención. Armando Marquitz y todo, y conocerme.
Entonces hicieron el comentario ahí. Pues, finalmente pasé mis 2 etapas, me hicieron un examen práctico y me dijeron, oiga doctora, usted es muy entusiasta, ¿por qué no va a Londres? En ese entonces, estoy hablando, fui de las primeras en certificar, fui de las primeras 2 o 3 que me certifican a nivel nacional. Entonces, era la doctora de España. ¿Maíz? ¿La doctora Maíz? No, es Francesca Moreno, Francesca, la doctora. Y me dijo, doctora, usted es muy animada, véngase a conocer la técnica y llévesela a México. Iba yo con mi hija y me animaron. Y dije, no, pero pues sí, vamos a ver cómo le hacemos. Y me fui un periodo de 2 meses y medio a Londres. Y pues obviamente es una ciudad maravillosa. Me enamoré de... Primero Ciudad de México, si me dijeran de México, creo que Ciudad de México es una ciudad que tiene mucho que ofrecer. Y pues me gustó mucho Londres. Pero bueno, la anécdota de cómo llegué a Londres. No, doctora. Y con usted podríamos platicar de esto, de aquello, del otro, pero ¿qué más queremos saber de la doctora? A ver, digan. No sé, a nosotros nos gusta saber, ¿le gusta cocinar? No. De entrada, eso sí puedo decir y afirmo rotundamente, soy pésima para la cocina. Porque tenemos una amiga en común que hasta curso de repostería tomó. Sí, yo sé ya que... Bueno, les voy a decir algo, los postres sí me salen. Ok. Y les voy a decir por qué. Porque en mi casa me hacen burla. Porque dicen que estoy en un laboratorio. Ok. Por eso me salen los pasteles, porque es lo más químico. Claro. O sea, primero peso, tanto de harina, tanto de huevo. 3 huevos, ya que los tengo así todos formaditos, vamos a hacer el pastel. Pero eso no es saber cocinar. O sea, yo entiendo que saber cocinar es conocer los sabores. Soy buena para comer. Y hablando de eso, Mala para cocinar. hablando de eso, ¿cuál es su comida favorita? También me la van a poner difícil. Me gusta todo. Me gustan lo dulce. Creo que empezaría porque sí Los soy postres. Sí soy postre. ¿Y el postre que más le gusta? Y le voy a decir que es un mal de Toluca. Sí. El pan. El pan. O sea, si usted conoce a alguien de Toluca, originario de paneros? Toluca, somos especialistas en pan. En comer pan, en no hacer pan. Porque conocemos, en la panadería de la esquina de allá es el mejor bolillo. Ok. En la de la Colonia Sánchez está la de las Millán, que se hacen panes franceses. Es más, creo que nos gustan más si a nosotros son los de Toluca, nos ponen un buen pan o un buen pastel, nos vamos por un buen pan. O sea, sí, la panadería de Toluca es muy Y hablando de ya cosas como saladas, bueno, o sea, un Guisos. platillo, un bueno, guiso, yo creo que le voy a decir los chilaquiles verdes de Toluca. O sea, esos los puedo tomar, Comer todos los días, ¿no? comer y jamás me van a disgustar. Pero sí me gusta la salsa verde. La salsa verde. ¿Y le gusta Esa es picante? muy regional. No me gusta el picante. Bueno, un picorcito, un toque. Un toquecito nada más. Que sepa, pero que no sufra, ¿no? Pero bueno, en Toluca sabemos cuál es el tomate verde. O sea, el mismo tomate verde tiene muchas gamas. La riqueza de comida de Toluca es muy alta. Y fíjese que en la gente no habla tanto de la cuestión culinaria de Toluca, ¿no? Pues mire, yo los invito al Mercado Morelos. ¿Morelos? Sí. Mercado Morelos. El Mercado Morelos. O sea, la verdad es que yo soy originaria de Toluca. Mi familia, por parte de mi mamá, son de Toluca. Y en Toluca, por ser un lugar, el Estado de México tiene mucha diversidad de climas, entonces tiene una producción de alimentos muy grande, los mercados son muy sabrosos, pero algo que es famosísimo es el precio. También es muy barato. Es donde mejor se come con el menor presupuesto. ¿Qué tal? Taco de Toluca. plaza. Sí. De hecho, creo que de lo que conozco más de Toluca es el famoso chorizo y el obispo, ¿se llama? ¿Obispo? No, pero ese es de Tenancingo. Ah, yo no sé. Yo creo que No, era de ahí sí, Toluca, doctora. ya están invitados. Hacemos un tour Un día Bueno, nos vamos a ir por el mercado. nos vamos a hacer un tour gastronómico. dicen por ahí, sí. para buscar esa parte tan bonita. Lectura adicional a medicina. ¿Cuál es? La historia. La historia. ¿Cuál? Pero ¿qué te Ahí sí gusta? puedo decir que me gusta la historia universal. Universal. Sí, o sea, la historia universal. Yo empecé desde prepa con Taylor Cadwell. Ok. Cuando relaciono viajes, siempre lo tengo que relacionar con la historia.
no me gusta viajar a un lugar si no leo un poquito de la historia, de lo que sucedió en el lugar. ¿Y por qué me gusta? Porque veo más, entiendo más la forma de pensar, la cocina. La cosmovisión, ¿no? de la historia y de la cultura. Sí, Taylor Caldwell, yo fui una apasionada. ¿Por qué me gustaba Taylor Caldwell? Porque uno vivía el lugar en sus historias. Era tan descriptiva, sobre todo la columna de hierro sigue siendo mi novela favorita. La columna. Sigue siendo hasta la fecha y la leí en prepa. Y la puede leer y leer. Sí, es la historia de Cicerón y Roma. Pero uno vive en Roma. O sea, la descripción que hace, cómo saben los vinos, o sea, yo ya me sentía adentro. Entonces es lo mismo que las miniseries. Okay. Cuando hablan del lugar, mi mente ya se transportó, estoy dentro de esa historia. Madre, ¿no? Poder vivir esa historia. Es correcto. Pues bueno, gracias a Dios me llegó algún día ese tipo de libros. Y el otro, el que cambió también mi vida por la ciencia y las biologías, es de Paul de Cruyff, El cazador de microbios. El cazador de... Ese no lo he leído. No lo he leído. Buenazo. Este es el libro que me cambió mi perspectiva hacia la biología. Ese libro describe, novelizado en una historia que hila muy bonito, desde el microscopio hasta lo que hace Pasteur. Okay. Desde Hooke hasta Pasteur. No, y todo la parte, y ahorita que estamos con lo de la pandemia del COVID, hablando de ese tema, ¿qué tanto le cambió la vida a la doctora durante la pandemia? ¿O yo creo que vino a nos cambió representar mucho, para usted? muchísimo. Sí. Nos cambió de paradigma, yo creo que a nivel mundial. Sí. Nadie estaba preparado para la pandemia. Nadie estábamos preparados para una pandemia y bueno, nos hizo entender lo importante que es primero vivir. O sea, nos enfrentamos por primera vez a una situación de vivir, que viva la gente que queremos, porque a lo mejor podemos decir, a lo mejor yo no tengo tanto riesgo, pero la gente que más quiero está en riesgo. Y querer es aislar. Querer es aislar. Por favor, repitamos esa frase porque tristemente cuando nosotros pretendíamos aislar por querer, a veces hasta se enojaban más con nosotros. Pero bueno, o la gente no entiende. Y cuando uno es médico, uno es más pragmático en la toma de decisiones porque sabe el impacto que pueden tener. Sí, claro. Entonces, sí nos cambió porque valoramos muchas cosas, nos traemos un ritmo de vida, cosas que no valen la pena. Replanteamos, al menos en mi caso. ¿La acercó más a su familia, tal vez? Sí, definitivamente el valor de la familia. Porque me dije, ¿qué es lo que realmente me importa? Entonces dije, ¿es mi profesión o mi familia? Y qué maravilla que lo haya podido... Cada quien tiene sus prioridades, ¿no? Pero cada quien tiene que planteárselas. Claro. Así es. Pero sí me cambió. Sí, por ejemplo, si hoy, haga de cuenta que se fuera el último día de su vida y se pudiera llevar un artículo material, físico, o sea, ¿qué se llevaría? No, pues de entrada, yo ya sé que el día que me vaya no voy a llevar nada físico. No, pero eso es un suponer. No, pero entonces, ¿para qué? Busco. No, puede ser un libro. Busco un instante. Un instante. ¿Qué me voy a llevar si me voy a morir? Es que es cierto, es la pregunta más difícil de al revés, querría vivir las cosas que no viví. Y hablando de esas cosas, si también tuviera un superpoder la doctora, ¿cuál sería y para qué lo ocuparía? Híjole. Pues creo que la esencia de ser médico, salvar vidas. Salvar vidas. Sobre todo a la gente joven. Yo ya viví. Darle más vida a los jóvenes. Me duele mucho cuando muere joven. No sé, siento que tiene todo un proyecto de vida. Creo que si me dijeran qué es lo que te duele más, híjole, los niños. Creo que donde nos tenemos que fijar mucho es educar a un niño. Me preocupa. Ahorita que dicen esa pregunta, mi mayor miedo, ¿sí? Yo creo que sería cuando era joven y mis hijos eran chicos. El faltar, o sea, ¿cuándo aprecio más mi vida? O
cuando eran chiquitos. Y ahorita que los veo formados, creo que estoy más tranquila. Sí, claro. Madre de 2 hijos, me dijo. 2 hijos, sí. Ahora sí, ahí viene la parte fuerte. Esa es la parte que más me interesa. Lo que más me importa. Su familia, sus hijos. Mis hijos. ¿Es mujer y hombre? Sí. Ok. 2 hijos, la primera es mujer y el segundo es mi hijo. Se llevan mucha diferencia. Sí. ¿Y quién es el consentido? No hay consentidos. Bueno, ya nada más porque estoy Es que chismoso, ¿no? vuelvo a lo mismo. Son tan diferentes los dos. O sea, estoy hablando que es el agua y el aceite. Sí. O sea, para mí es ponerme chip 1, chip 2. Qué bueno que pueda tener esa diversidad, ¿no? Dentro de eso. Soy muy suertuda. No, Tengo hijos que me enseñan ahorita. O sea, en buen sentido. Toda la parte tecnológica nueva. Sí, platicamos lo que hace su hijo, es impresionante. Y mi hija igual. Sí. O sea, yo llegué a un punto en que ya eduqué, pero ahora estoy viendo y digo, caray, creo que tengo que aprender a lo nuevo que viene. Ellos están más predispuestos y mejor los escucho porque los tips que me han dado pues son bastante buenos. Pero es que hay una cosa, doctora. Tener una mamá como usted es una cuestión de suerte para ellos. Doctora, usted lleva su vida siempre al límite. Es usted una apasionada, entregada y todo. Y yo le quería preguntar que qué se sentía ser mamá como usted es, tan integrada a todo lo que hace. Y los resultados son muy evidentes, doctora. Nuestros hijos, por lo menos en lo personal, creo que son el reflejo de la dedicación que les damos. Pero también debo de decir que cuando somos de carácter un poquito perfeccionista, porque los médicos así somos, tenemos cierto carácter. Son muy especiales, sí, muy piquis, ¿no? Tenemos que ceder. Si algo he aprendido es no exigirnos tanto con los hijos. Tenemos que dejarlos, pero eso a veces lo vemos en retrospectiva, porque a veces somos medio exigentes, sí, pero hay que saber. Nadie nos enseña a ser papá. Nadie. Pero creo que cuenta la buena fe y el amor. Exactamente. Podemos equivocar. ¿Tiene algún deporte que le guste? Sí. Que practique. Sí fue muy deportista, de joven. Sí. Lo dejé con la vez, pero era muy deportista. Sí. Y jugué al tenis y el bádminton. Y también hice atletismo. ¿Y su deporte favorito entonces es el tenis? Sí, pero lo tuve que dejar de hacer porque tuve un problemita de la muñeca. Y créanme que sí me dolió. Sí, porque... Como el futbolista, me lastimé la rodilla y ya no pude seguir, ¿no? Y en un congreso, de esos que vienen los de músculo esquelético, yo doy fetal. Demo, yo soy demo. Sí, claro que sí. No, está usted muy mal de la muñeca. Me dijo, reserve su muñeca para su trabajo. Claro. Y que es una herramienta para jugar el ultrasonido, ¿no? Y justo la que mueve el transductor. Entonces hubo que dejar el tenis. Ni modo. Y bueno, pues hay tantas cosas que platicar, tantas anécdotas. Tantas. Usted y yo podríamos estar. Por eso les digo 20 horas. Y tengo mal del habla, soy peligrosa, por eso aquí le paramos, porque yo me puedo seguir por horas, pero quise, responder a sus preguntas, que son con mucho cariño. Gracias, doctora. Y le agradecemos mucho el que se haya tomado su tiempo. Sabemos que tuvo su plática hoy por la mañana. Magnífica, por cierto. En la playa, que pueda disfrutar y que nos haya regalado yo tomé esto un poquito, les voy a ser sincera. Para mí es ahorita como si hubiera tomado un cafecito. Claro, eso se trata de... Puede terminar ahorita la filmación y mañana nos reunimos y nos echamos otro pedacito de otro cafecito sin filmar, pero para mí es una charla entre amigas. Claro que sí. Esta charla la pudimos haber tenido sin una cámara de frente, totalmente. Y lo hemos hecho repetidas veces, doctora. Toda vez que nos vemos, así somos. ¿Y qué les puedo yo decir? ¿Tiene alguna red social donde la puedan encontrar, donde puedan buscar su información? Bueno, pues ya la voy a hacer porque no la tengo. No tiene Facebook, Instagram. Bueno, Facebook, pero es que fíjense que yo he confundido entre la parte profesional y la parte personal. Okay. Lo que me han dicho es que tengo que abrirla. Tengo uno de trabajo y el personal. Y uno de otro personal, porque luego me confundo.
puedo dar mi correo electrónico. Eso sí, si la Ese quieren sí. contactar. Cualquier díganos, contacto, con mucho gusto, es elena.solalinde@gmail.com, con todo gusto. Y ya me voy a modernizar porque, como bien dices, necesito modernizarme. Me gusta la tecnología, pero me meto en los pacientes. A veces se me olvida lo que hay alrededor. Así es. Pues muchísimas gracias, doctora, Muchas por gracias, habernos regalado Loren. su tiempo, por Angie, esta charla. seguimos nosotros platicando de otras cosas. Al ratito, mi doctora, ahorita vamos a seguirle. ¿Qué les puedo decir? Definitivamente mi maestra, mi amiga, es lo que yo les digo. Yo tengo la honra de decir que mi maestra es mi amiga y todavía me da un poquito de cosa, pero la adoro, la adoro. O sea, de cosa de hablarle de tú. Alguna vez me dijo, háblame de tú. Yo no puedo. La quiero, la admiro, la amo. Yo sí te digo Angie. Yo Te he sé, dicho pero siempre. yo no puedo decirle de otra forma. No puedo, aunque me lo he pedido. Y pues, Por favor, véanla, escúchenla. Yo la voy a ver esta plática 1,000,000 de veces porque la amo totalmente. Y ahora ya saben un poquito más de esta hermosa mujer. Pues yo te Maestra, agradezco ya. mucho porque una cosa sí es importante. Me anima mucho. Tú siempre animas y eso es que a veces no lo tomamos en cuenta. Pero hay gente que nos levanta el ánimo. la doctora no para todo el tiempo. Yo sí quiero decirle que en la carrera de medicina lo último que quisiera decir es que nunca es plana. Vamos a tener altos y muy bajos. En medicina quien crea que no hay momentos bajos está equivocado. Pues qué buen consejo para los estudiantes, ¿no? Sí. Que tengan que estar preparados para eso. Porque parte de nuestra formación y de la experiencia que podemos dar, creo que aprendemos más de las bajas que de las altas. Ese es el mensaje final que les podría. Muchísimas gracias. Un Gracias aplauso infinitas. para la Y doctora. Ay, muchas gracias. muchísimas gracias, equipo de producción. Adoro su trabajo y siempre voy a estar muy contenta de ser parte de todo esto. Y no dejen de vernos y vamos a seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo para que sigamos conociendo a nuestros expertos. Nos vemos la próxima. Gracias.